tardes a todos. Es un gozo muy especial que estemos nuevamente en esta conexión el día de hoy, miércoles. Esta tarde, pues, aprovechamos estos minutos para entrar en la presencia del Señor, para recibir la palabra, para conectarnos juntos, para ser edificados. Así que les doy una cordial bienvenida a los que ya han llegado, los que van llegando. Invite a sus contactos para que ingresen también, para que se conecten y sean parte de esta bendición. Vamos a iniciar el día de hoy dando gracias al Señor por esta nueva oportunidad, por este tiempo de bendición que Él nos permite. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque tú estás presente en medio de esta transmisión para bendecir, para levantar con nuevas fuerzas cada uno de tus hijos, de las personas que están ahí. Señor, ponemos en tus manos este tiempo y pedimos que tú lo dirijas, que sea el Espíritu de Dios dando la sabiduría, la gracia, el entendimiento, la capacidad, la unción fresca, Señor, sobre cada uno. Gracias porque hay personas dispuestas esta tarde a ser bendecidas y a hacer bendición. Y gracias por la iglesia que responde a estos tiempos de bendición, de congregarnos virtualmente. En el nombre de Jesús, ponemos bajo tus manos este momento. Amén y amén. Muy bien. Bueno, por ahí tenemos ya algunos hermanos que nos están saludando. Bienvenidos, nos goza mucho. Vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración al Señor. Y bueno, disfrutémoslo entonces. Cada uno desde sus casas y le puede decir y puede declarar que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra casa. Y vamos a cantar esta canción juntos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Díselo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete, muévete en mí. Muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Con sus voces díganle. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí,
Dios Espíritu, muévete en mí. Espíritu Santo, muévete en nuestras familias, muévete en nuestras casas, Señor. No dejes, Dios, que ninguna cosa mala entre, Señor. Guarda, Señor, nuestras casas, nuestro corazón. Y muévete, Señor. Muévete en mí. Muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Amén. Muy bien, que el Señor se mueva en cada uno de nosotros en esta tarde. Sean bienvenidos. Recibimos los saludos aquí de los hermanos que están llegando a la transmisión. Entonces nos dice que está por acá. Vamos a mirar. Está nuestra hermana Diana Casanova, que nos saluda. Está también la hermana Miriam Cifuentes. Le damos un saludo muy especial a Miriam. Está el hermano Alberto, aquí por Facebook. Creo que por YouTube tenemos otros hermanos conectados también. Entonces, pues vamos a ver si los podemos saludar en este momento. Por aquí está nuestra hermana Fidelina Gutiérrez. Está nuestra hermana Cristina. Está Claudia Costanza Lara. Los saludamos ahí. Nos están enviando sus saludos. Horacio y la hermana Nidia. Y hay otros también allí que están. Pero bueno, que el Señor los bendiga a todos de manera muy, muy, muy especial. Bien, vamos a la palabra en esta tarde. Y hay un pasaje que conocemos muy bien, que está en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 3 y el versículo final. Solamente voy a tomar ese texto. Dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. En la Nueva Traducción Viviente dice: el Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Este versículo es la conclusión de un momento bien dramático, bien difícil, que Dios le revela, le muestra al profeta Habacuc sobre las cosas que iban a suceder complicadas al pueblo de Israel. Sin embargo, él declara lo que el Señor es, o era para él, o es para él. Dice: Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza, y Él me mantiene firme y me hace caminar aún en las alturas, en los terrenos escabrosos y peligrosos, y hace la comparación con los siervos o siervas que se crían o viven en lo alto de la montaña, y a pesar de que pareciera un animal no apto para ese terreno, sin embargo sus pies, sus cascos están adaptados de tal manera que puedan trepar, puedan permanecer firmes en terrenos tan escabrosos y tan altos y tan difíciles. Y hace alusión cómo Dios nos sostiene a nosotros, aún en terrenos muy complicados, en tiempos de dificultad, de dolor, en tiempos aún de enfermedad, de muchas situaciones difíciles, pero la mano de Dios está ahí y nos sostiene. Ahora, cuando la Biblia habla de que Él nos hace andar sobre las alturas, está haciendo referencia también
a que Él nos enseña a elevarnos, digámoslo así, en Dios, para conocer, para explorar, para recibir de Dios. Las alturas hace referencia a la presencia de Dios, a la búsqueda de Dios en nuestro corazón. Y es importante, ¿no?, que nosotros entendamos que Dios nos capacita en los dos sentidos, para permanecer estables en los terrenos difíciles, pero también para permanecer en la búsqueda de la gloria de Dios en nuestra vida, para anhelar ser gente de esa altura, que no nos quedemos solamente en lo superficial, en lo natural, sino que anhelemos y procuremos lo sobrenatural en nosotros. La Biblia, por ejemplo, dice de Daniel que Daniel tenía un espíritu superior a todos los demás. Ahí en Daniel 6:3 dice, pero Daniel mismo era de un espíritu superior, era superior a estos gobernadores y sátrapas, dice allí, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo su reino. Entonces fíjense que Dios le dio a Daniel una capacidad, un espíritu diferente, un espíritu superior, de altura también, y era tan notorio, era tan evidente, era tan poderoso en la vida de Daniel, que aún fue, digamos, el rey pensó, dice, ponerlo sobre todo. Tenía una capacidad tremenda. Y esto es lo que Dios hace con nosotros cuando permanecemos, cuando afirmamos nuestros pies en las alturas y le buscamos. Él desarrolla en nosotros lo espiritual a grandes niveles de capacidad en nuestra propia vida. Entonces, el apóstol Pablo dice, por ejemplo, aquí en Colosenses 3, versículo 1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Otro pasaje que aquí hace referencia a esa, digamos, a esas dos dimensiones. Dice, si ustedes están en Cristo, no pueden quedarse solamente con las cosas terrenales, con las cosas naturales de acá, sino que tienen que poner su mira y buscar las cosas de arriba, las cosas de altura, donde dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y es un desafío que Dios está dando en este tiempo, a que despertemos, a que subamos, a que crezcamos también, pero a que busquemos ese nivel de influencia de Dios en nuestra vida, que nos capacita, que nos levanta y que nos habilita para lo espiritual. La Biblia dice que cuando el hombre fue creado con una capacidad inmensa de gobernar, de administrar, de trabajar también, de dirigir, pero sobre todo de cumplir el propósito de Dios. Pero el pecado sacó al hombre de ese nivel espiritual. Y entonces lo que Dios había puesto para que él cumpliera ese gran propósito, de repente el que debía gobernar comenzó a ser gobernado por sus propios sentimientos, cedió el terreno al tentador, y ahora, en vez de estar en las alturas de gobierno, de autoridad, de propósito de Dios, el hombre comenzó a ser influenciado y llevado cada vez más lejos de Dios. Pero cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, Dios restaura,
lo espiritual en nosotros. Y se despierta, y se habilita en el corazón de cada uno esa capacidad de Dios, ese nivel espiritual que con el cual Él nos creó, para el propósito para el cual cada uno de nosotros fuimos creados. Entonces, cuando la Biblia habla de que Él nos sostiene y que Él nos hace andar, nos está enseñando que también Él nos restaura, nos ha restaurado desde lo terrenal, desde lo humano, pero nos ha levantado en el poder del Espíritu y nos ha capacitado. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos levanta y despierta y conecta todo lo espiritual, todo el diseño de Dios con el cual fuimos creados y nos acciona, nos activa en las cosas espirituales del Señor. Ahora, cuando una persona comienza a caminar de esa manera, necesita aprender algo, y es entre más alto está, más necesita depender de Dios mismo. Las dificultades del mundo, las angustias, no son eternas, ¿no? A veces pensamos que nos vamos a quedar toda la vida ahí, pero Dios quiere que vayamos, salgamos más allá. Entonces tenemos que aprender a depender de Dios, porque en medio de las dificultades, Dios nos muestra el camino para producir en nosotros una mayor gloria. En Corintios, segunda de Corintios 4:7 dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Fíjense entonces que cuando aprendemos a depender de Dios, que es como nuestro segundo aspecto aquí, lo que aparentemente es tan pesado, comenzamos a darnos cuenta que no, que esa situación que de pronto nos ahogaba, nos atemorizaba, de repente Dios la está usando para producir en nosotros una mayor bendición. Dice un peso de gloria que va a permanecer para siempre, porque lo que es de aquí es temporal, pero lo que es de Dios es eterno y permanece para nosotros, permanece en nosotros para la gloria del Señor. Entonces tenemos que aprender a depender de Dios, a caminar en esa dependencia de Dios. Recordamos cuando David iba a enfrentar a Goliat. Si ustedes recuerdan, Saúl, que era el rey, lo llama o lo llevan donde Saúl a David, y David le dice: mira, no te preocupes, yo voy a enfrentarlo y yo lo voy a vencer. Y Saúl le dice: no, pero tú no puedes. Sin embargo, al final lo deja, pero él hizo algo, dice, le puso una vestidura de un soldado a David para que fuera a enfrentar a Goliat. Pero esa vestimenta, esa armadura que Saúl le puso a David, representaba la capacidad humana del ser humano, nada más, lo terrenal. Tanto que David estaba tan incómodo que dice que él se quitó esa vestidura y dijo: no, con esto no puedo pelear. Y hizo algo tan sencillo, pero tan poderoso. Dice, tomó las piedras, 5 piedras del arroyo, y fue con esto para vencer, para enfrentar al gigante. Y ahí está la diferencia. Cuando una persona quiere hacer las cosas a la manera de las demás personas,
o cuando queremos hacer las cosas a la manera de Dios, cuando aprendemos a depender de Dios, a veces no necesitamos de nada más. A veces no vamos a necesitar de nada más, sino de nuestra dependencia de Dios. Y tal vez mucho tiempo hemos dependido de las personas, de nosotros mismos, de nuestras habilidades, de nuestra experiencia. Pero Dios nos está enseñando en este tiempo a depender de Él. Y cuando dependemos de Él, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver respuestas, vamos a ver milagros, vamos a ver gigantes derribados, vamos a ver cosas sobrenaturales, sanidades, vamos a ver gente convirtiéndose a Cristo que pensábamos que nunca llegarían, pero van a llegar al Señor. Vamos a ver las familias, a tu propia familia, cómo va a comenzar a ver la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Porque cuando se activa eso espiritual en nosotros, lo del Espíritu en nuestra vida, y dependemos de Dios, entonces esa gloria del Señor va a descender y nos va a llevar poderosamente. Necesitamos aprender a depender de Dios. Tantas veces hemos hablado que vamos a depender de Dios, pero ¿realmente estás dependiendo del Señor? ¿O estás dependiendo de la gente? ¿Estás dependiendo de las personas? Que el Señor te enseñe y nos enseñe a esa dependencia absoluta de Él. Y una cosa importante es que cuando Dios nos activa en lo espiritual, debemos usar las cosas espirituales. Debemos usar lo que Dios nos ha dado. La Biblia dice que cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y también la Escritura dice en Pedro que según lo que cada uno ha recibido, úselo, ministrelo a otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Y Dios nos ha estado desafiando en estos tiempos a usar lo que Él nos ha dado, lo que usted tiene, lo que el Espíritu ha producido en la vida, en el corazón de cada uno de nosotros. Usémoslo, usémoslo para las cosas grandes que Dios nos ha dado. Si ustedes hacen la comparación, un águila no estaría en su hábitat natural si estuviera en un corral de gallinas, por ejemplo. El águila no fue creado para estar en el corral. Su habilidad y su capacidad es tan amplia, es tan grande, es tan poderosa que puede remontar las alturas mayores y puede hacer cosas que otras aves no hacen, porque Dios la dotó con unas habilidades y capacidades inmensas. Y por esa razón no puede vivir encerrada en un corral. Los hijos de Dios estamos equipados por el Señor. Si el Espíritu Santo nos ha llenado, es porque Él nos ha dado la capacidad de servir, de hacer cosas grandes en el Señor. Y a veces nos quedamos ahí, nos limitamos, nos quedamos en el corral, cómodos, tranquilos, y perdemos las habilidades, los dones, perdemos las capacidades que Dios nos ha entregado. Sabe que lo que no se usa se atrofia, se daña. Si usted no usa una parte de su cuerpo, se va atrofiando, se va dañando y va perdiendo su habilidad, su capacidad. Y con nuestra fe y con nuestro espíritu ocurre lo mismo. Cuando nos conformamos, nos limitamos, nos quedamos en la comodidad de nuestra vida y no hacemos, no avanzamos al propósito de Dios, entonces perdemos, vamos perdiendo la habilidad, vamos perdiendo la finura, vamos perdiendo la capacidad
de eso que queríamos o que podemos hacer y que soñábamos hacer. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que las personas con el tiempo, he visto tristemente, por ejemplo, personas que eran buenos en oración, o era gente que daba su mejor tiempo, su mejor esfuerzo para compartir de Cristo a otros, y lo hacían con tanta fe, y Dios les daba el respaldo. De repente, con el tiempo, dejaron de hacerlo, y entonces la habilidad, el don se apagó. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y dice: te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. Avivarlo es usarlo. No dejes que se apague lo espiritual en tu vida. Si perdemos las habilidades, ya no podremos caminar en las alturas, ya no podremos subir, avanzar y lograr lo que Dios nos quiere dar. Entonces, en esta tarde, usted debe poner su corazón delante del Señor, dejar que el Espíritu Santo active su vida, active lo que Él le ha entregado y usarlo. Recuerde que es Dios quien la sostiene, quien nos sostiene, aún en los peores tiempos, pero también nos hace estar firmes en las alturas, en Dios, y nos usa en lo espiritual, y nos activa para cosas grandes, para fruto de Dios en nuestras vidas, para la gloria de su nombre. Esta tarde podríamos declarar que vamos a tomar nuestro lugar en Dios, y que nosotros no fuimos diseñados para este mundo pecaminoso, alejado de Dios, sino que Dios nos dotó con su Espíritu, con la unción, con la frescura de Dios, para poder caminar en las alturas del Señor y poder permanecer firmes en esa dependencia de Dios. Él nos capacita, nos habilita, afirma nuestro corazón, afirma nuestra convicción en Dios, y nos lleva a ser fructíferos, aún en las alturas, aún en los tiempos o en los lugares difíciles. Entonces, en esta tarde, quiero que usted ore, quiero que usted crea en el nombre de Jesús, que este es un tiempo en el que estamos aprendiendo a caminar en Dios. Estamos aprendiendo a depender de Dios, a permanecer firmes en el Señor. Y Él te guiará, Él te enseñará, Él te dará y Él te sostendrá con su poder, su poderosa mano. Oremos. Padre, te doy gracias. Y sé que como Habacuc nosotros podemos orar que tú eres el Dios que nos fortaleces, que nos haces estar firme en las alturas, que nos enseñas a caminar en esa dimensión que tal vez es difícil, desconocida, pero que tú nos sostienes con tu mano. Gracias por afirmar el corazón de la iglesia esta tarde y por llenar a cada uno con esa convicción de Dios, esa firmeza en el Espíritu, esa seguridad en hacer aquello que tú nos has llamado. Señor, también entendemos que es una palabra que nos desafía a buscar esas alturas en Dios, a no quedarnos en lo terrenal, a subir, a mirar, a alcanzar alturas de Dios en nuestra vida, porque tú nos sostienes, nos levantas y nos ayudas. En el nombre de Jesús. Bendice a los que están ahí esta tarde, a mis hermanos, y que esta palabra los desafíe a seguir adelante, a no conformarse, a avanzar en las cosas grandes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Quiero recordarles
que este domingo tendremos 2 servicios presenciales a las 8 y a las 10. Y debo recordarles que en los 2 servicios tenemos la iglesia infantil. Pueden llevar los niños tanto a las 8 como a las 10 para que no se queden en casa, sino puedan estar allí en el templo y sirvamos al Señor juntos. Va a ser una bendición estar ahí y regocijarnos en Dios. Es una invitación. Recuerde que nuestro aforo es un poco más de lo que estábamos teniendo durante la pandemia. Debes llevar el tapabocas y debes llevar, el alcohol y toda esa parte de la desinfección, ahí lo tenemos, pero sobre todo el tapabocas, guardar el distanciamiento, usarlo durante todo el servicio para que no tengamos ninguna dificultad. Y bueno, nos regocijaremos grandemente en el Señor, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Bueno, quiero saludar aquí a los que han llegado. También está el hermano José Roberto, está la hermana Janet Cepeda, está la hermana Nelcy, está Alberto, está Elizabeth Gómez, bueno, el hermano José. Hay algunos más allí que están conectados. Espérenme un segundo. Está también la hermana Blanca Lilia Carrillo, está Alberto, bueno, ya había saludado a Alberto, y a Elizabeth. Entonces, nos veremos este domingo, hermanos. Esperamos que sea de bendición el poder estar en el templo. Desafío a los que no se han animado todavía a congregarse, que lo hagan con libertad, que el Señor está con nosotros y nos guarda. También saludo a Eliana Acosta y bueno, bendiciones allí a Eliana y a la familia. Un abrazo, qué bueno que están ahí en la conexión. Muchas bendiciones, que Dios los guarde, que Dios los bendiga y que Dios los haga crecer, florecer y los sostenga firmes en las alturas de su bendición. Que Dios los guarde, hermanos. Nos vemos el domingo con la ayuda de Dios.